Y es que Hechos 16, para mí, yo lo descifro como algo en lo cual el Señor mostró discernimiento a la iglesia. Y suceden varias cosas. Aparece por ahí Timoteo, luego aparecen ciertas adversidades a la iglesia, a Pablo, Silas. Y por eso quiero que veamos muy rápido. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 6 y después quiero desarrollar 5 puntos brevemente. Quiero invitar a que abra su Biblia, sáquela, su celular, desde donde la tenga. Y a las personas nuevitas, hoy es un servicio especial. Normalmente tenemos primero el tiempo de alabanza y después sí tenemos el tiempo de oración, ministración, pero hoy como estamos cerrando el ayuno, vamos a cerrarlo con poder. Bueno, entonces, versículo 6, Hechos 16, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y les regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a zancarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Precioso todo lo que pasa en esto. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el discernimiento espiritual. Es completamente necesario para un cristiano tener discernimiento, y es necesario que nosotros aprendamos a saber qué es discernir, ¿no? Discernir es filtrar, es zarandear, es poder filtrar lo que estamos viviendo cada día. Como entendíamos esta semana, no es solo aprender a despojarme de lo malo, sino aprender a vivir y saber lo bueno de lo espiritual, lo que Dios tiene para mí, sabiendo y entendiendo que muchas veces la voluntad de Dios viene de cualquier manera, porque creemos de una manera muy madura que la voluntad de Dios solo todo es bueno en nuestro sentido humano, es decir, no puede haber sufrimiento, no puede haber otros temas negativos, cuando sí lo es, y la Biblia lo muestra de esa manera. Así que 5 puntos que quiero hablar con ustedes. El primero, 5 puntos que vemos acerca del discernimiento, aprender a escuchar la voz de Dios. Y la primera es oídos para el no del Espíritu. El Espíritu Santo le dice a Pablo y Silas: no vayan a Asia, no lo hagan. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? No fueron a Asia. Y tenemos que estar sensibles, porque ¿qué sería lo que más diríamos nosotros? Pero en Asia también hay personas que merecen, pero deberíamos ir. Pero el Espíritu les dijo: no van a ir a Asia. Y en eso tenemos que entender, si nosotros reconocemos cuando Dios te dice no, o cuando nosotros tratamos de golpear hasta que las puertas se abran, tratando de que un no debe ser un sí. O a veces vemos un no como algo en lo cual no viene de Dios, sino viene del diablo, viene de otras cosas. Pues entendamos que Dios también dice no, y es parte de su proceso y es parte de su amor. Por eso es importante discernir para saber cuándo tal vez tienes que esperar también. Tal vez el no es un no definitivo, sino es un no en el momento. El segundo punto es los ojos para la visión macedónica. Resulta que Pablo tiene un sueño y ve a un hombre de Macedonia que le dice: ven. ¿Y qué hace Pablo? Discierne, ora a Dios. ¿Y él qué decide hacer? Ir a Macedonia. ¿Es loco o no es loco? Es loquísimo. Pero la cruz es algo loco. Entender que tú no hiciste nada, que todo lo hizo Jesús, que viniendo a Él y depositando tu vida en Él vas a recibir salvación y vida eterna. Así de loco es. Pues así de loco debemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo entendía muy bien eso. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos para lo que Dios nos quiere ver. ¿Saben cuál es nuestro problema muchas veces? Que vemos así. Solo ves tus pies y no permites a donde Dios te quiera llevar, a donde te quiera extender. Muy bien dice la palabra en Hebreos: poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos de acá tienen sueños y piensan que siempre fue una comida pesada? Y nunca se ha preguntado, tal vez es algo que tú me quieres decir, en un contexto que pueda tener un sentido, ¿no? Si usted se sueña con algo que no tiene ninguna injerencia humana, pues obviamente no es necesario entrar a mirar si es algo que Dios puede hacerlo o no. Dios pone muchos sueños en mí, pero no es porque yo lo haya pedido, sencillamente empezó a colocar sueños y yo empecé a preguntarle: ¿esto es algo que me quieres mostrar, que me quieres decir? Y muchos de esos sueños no son nada, pero muchos de esos han sido palabra para mi vida, para la vida de alguien más, o sencillamente me da calma en medio de la tormenta. En este punto, ¿qué visiones te susurra Dios mientras que tú duermes? Y no lo hablemos solo en el sueño literal, sino tú a dónde te ves llegando de la mano de Dios. Dios te puede dar una palabra, una promesa, puede decirte que te llamó a algo, a hacer algo, ver dónde te va a llevar.
Pero tú dices, pastor, yo no estoy preparado, yo no sirvo para eso, que lo haga otro. Pues créame que Dios va a escoger a otro, si usted rechaza el llamado de Dios. Pero eso es la visión, ver, mira con los ojos de Dios a dónde Él te quiere llevar. Hoy estás mal, pero no significa que ese sea el plan de Dios para tu vida. Te está formando, te está probando porque quiere que veas a Él, que veas a dónde Él te va a llevar y dónde te va a colocar. El tercer punto es la boca que silencia la mentira. Y esto es muy lindo cuando vemos que Pablo y Silas van y viene una mujer diciéndoles, síganlos a ellos, ellos tienen la salvación, son hombres de Dios. ¿Eso no es bueno? ¿No les parece que eso es bueno? Es buenísimo, pero con una razón o una causa completamente equivocada, porque lo que había dentro de ella era un espíritu de adivinación. Entonces, que realmente estuviera diciendo esas palabras tal vez no eran sinceras, sino como la política en nuestros países muchas veces, en Colombia, de donde soy yo, que tú das algo para después recibir una tajada. Es decir, lo más probable que esta mujer estuviera haciendo es que estuviera alardeando a los apóstoles para que las personas pensaran que ella estaba con los apóstoles y con el poder del Señor. ¿Se acuerdan por allá más atrás cuando estuvo el mago Simón, que también intentó comprar el poder de Dios? Algo así. Pero vean lo importante de discernir los espíritus. Y acá muchas veces, si ustedes han escuchado el discernimiento espiritual, se habla que es un don de Dios dado para la guerra espiritual y para reprender demonios. Cuando uno madura y entiende qué es discernir espíritus, es entender cualquier cosa que provenga de Dios, si realmente proviene de Dios. Y es algo en lo cual acá lo podemos ver muy plasmado. Esta persona le estaba diciendo, este hombre es de Dios, síganlo a él, la salvación. ¿Qué hace Pablo? Se voltea y le dice, sal de ahí, espíritu. Y sale y es libre. Y acá es donde tenemos que entender usted qué está haciendo con todo lo que recibe día a día. Yo me alegro cuando muchos dicen, yo escucho podcast, prédicas y está bien, no tengo problema. Pero ¿usted está discerniendo? ¿Usted sabe lo que está escuchando? ¿Usted sabe lo que está recibiendo? ¿O solo está tratando primero de sustentar su teología, lo que usted crea de Dios? ¿O por su pereza, y perdóneme que lo diga así, usted va escuchando lo que tal vez alguien le vaya diciendo? Pero ojo, porque aunque él tenga que responder por las enseñanzas, como yo lo hago, como pastor y predicador, usted tiene que responder a Dios por lo que usted ha hecho con la palabra de Dios. Estudiarla, escudriñarla, leerla, amarla. Ay, pastor, me quedé dormido. Está bien, excúsese, pero a Dios no le puedes mentir. A Dios no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos esta semana, Él nos envió un ayudador para que pudiéramos entender las Escrituras. Así que no hay excusa, iglesia. En este punto debemos entender, ¿cierto?, que acá hay un contraste entre el mensaje correcto, pero el origen equivocado. Y es muy importante discernir los testimonios. A veces una persona puede estar mal a causa de su pecado, pero a veces una persona puede estar mal a causa de una prueba que pueda estar pasando, a causa de algo que Dios está formando en su vida, y no corresponde al mismo escenario. Por eso es importante discernir los espíritus. En el cuarto punto vemos los corazones que alaban en la oscuridad. Pablo y Silas son encarcelados, son puestos en el cepo, manos y pies, algo así, más o menos, y dice que fueron botados a lo más profundo de la cárcel. Vea, ¿qué es lo que usted y yo hacemos normalmente cuando las cosas no salen como quisiéramos? No venimos a la iglesia, renegamos en contra de Dios, dejamos de orar. Pastores, que no hay fuerzas, no siento que debería hacerlo, tal vez no es el momento. Pero ¿qué hicieron ellos dos? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraron, clamaron, cantaron himnos. No tenían que hacerlo, pero decidieron hacerlo, porque aunque estuvieran encarcelados físicamente, su espíritu era libre. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos cuando venimos a este lugar o en nuestra vida devocional diaria.
Usted viene a este lugar y tiene que servir, o va a otro lugar y tiene que hacer algo a causa de Dios, y usted dice, no, señor, pastor, es que estoy muy ocupado, es que no estoy recibiendo. Es que usted no recibe solamente aquí. Usted recibe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado vienes a dar de lo que recibiste, y recibes de una manera general. Y ahí es uno de los problemas que no entendemos todavía. No se trata de las circunstancias, se trata de tu relación con Dios. En este punto es importante entender que tras los latigazos y el cepo, Pablo y Silas cantan, discernieron que la cárcel era el altar, no un castigo. Tu aflicción la puedes ver como perdición o como bendición. Bendición para exaltar a Dios y mostrar su grandeza. Decide alabar, decide abrir los brazos y decirle, Dios, tú eres mi Dios, a ti te doy todo. Lo más sensato era tal vez quejarse, tal vez decir, ay, siguiendo a Dios y vea dónde resultamos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Alabanza, gratitud, a pesar de. Y en el último, los pies que se quedan por justicia. Y esto me encanta porque Dios tumba de una manera poderosa y milagrosa los muros, ¿cierto? Y prácticamente todo se vino abajo. Y ellos hubieran podido salir, correr. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se quedaron. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Se quedaron, ¿por qué? Porque su integridad estaba dada por lo que Dios había dicho, no por lo que algunos hombres acusaban. Y usted algunas veces siente que la vida es injusta, que las personas no ven. Le digo algo, lea Job. No hay nadie más verídico para decir una vida injusta que la vida de Job. Dios permitió desgracias. Sus amigos, que eran buenos amigos porque viajaron desde lejos para motivarlo, pero no fue la mejor motivación, pero sus amigos lo enjuiciaban, decían, ¿qué pecaste tan duro para que te esté pasando semejante desgracia? ¿Y qué hizo Job? Permaneció íntegro. Usted y yo hacemos algo y nadie nos está diciendo lo maravilloso que hicimos. Ya no lo hago, desagradecidos que son. Y es que ¿para quién lo estás haciendo? Lo haces para Dios. Cuando tú estás afuera y alguien se pincha y tú le arreglas una llanta, no me dio nada, no me hizo nada, gloria a Dios. Tú no lo haces para la persona, lo haces para Dios. Nuestros pies que se quedan por la justicia. Y acá viene algo precioso. ¿Quiénes eran los romanos? Eran perros, eran gentiles. Es importante que nosotros veamos realmente lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Me perdí en dónde estaba. ¿Alguien me recuerda dónde quedé? Los romanos eran perros gentiles, ¿cierto? ¿Y qué viene a hacer Dios? Usa un romano, que es Pablo, para llevarle la palabra a los romanos. ¿Y por qué él había sido enjuiciado? Porque un judío había venido a un pueblo romano a hablar y alborotar. Al final, ¿por qué lo sueltan? Porque era romano y porque lo habían enjuiciado injustamente. Y por eso hay veces en que tú desprecias tu proceso y tú quisieras tener otro proceso y tú quisieras que tu vida se viera como la vida de otro, pero estás viendo muy mal, porque tu proceso es lo que Dios quiere usar para llegar a otras personas que tengan procesos similares. Mi proceso da mucho aliento, vida a muchos de ustedes, pero no a todos. Pero estoy seguro que entre ustedes hay otros procesos que otros podrían ver el testimonio y podrían ver a Dios, quien es el más importante en todo esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a cantar. Y quiero que tengan 5 cosas, aplicaciones el día de hoy. La primera, detente y pregunta: Señor, ¿este es un no divino o es temor disfrazado? ¿Saben qué es la peor cosa que hacemos en nuestras vidas? Cuando nosotros decimos no, pastor, no quiero, no hago. Cuando usted le pasa algo y dice no me pasó nada, todo está bien. ¿Estás bien? O más bien lo que tienes es temor de afrontar lo que está pasando en tu vida y en tu alrededor. Escribe tus visiones nocturnas. No es que ahora se ponga en una vaina ahí rara, pero si usted tiene un sueño y usted cree, porque créame que
El Espíritu Santo da la certeza porque te da inquietud. Si tú crees que tal vez, escríbelo. Ora y discierne. Puede ser que sea un sueño de parte de Dios para tu vida, para otro, pero nunca lo vas a saber si no empiezas a practicarlo. Prueba los espíritus. Antes de amplificar cualquier voz digital o presencial, revisa frente a las escrituras realmente cuál es su intención. O ora y pregúntale al Espíritu de Dios para que te muestre cuáles son las intenciones detrás de la voz. Y el último, permanece bajo luz. Cuando tu integridad es tu defensa, tu testimonio enciende hogares enteros. ¿Sabes cuánto Dios puede hacer a través de tu vida? Mucho, demasiado. Tú tienes la capacidad de llegar a aprender muchas personas en su vida espiritual. Pero el problema es que tú quieres verte como el otro cristiano. Tú quieres verte como el predicador. Tú quieres verte como el pastor. Tú quieres verte como la pastora. Pero tú no quieres verte como Jesús. Porque con Jesús es confrontación, es negarse a sí mismo, es aceptar su señorío, es aceptar que Él es mi rey. Por eso vamos a cantarle a Él. Vamos a decirle que lo anhelamos, que lo queremos, que lo deseamos en nuestras vidas. Abra hoy su boca a Él y dígale: tu presencia es el cielo para mí, Señor. Como decían las escrituras, los oídos se escucharon, los ojos fueron abiertos, las escamas fueron echadas en el nombre de Jesús. Por eso hoy levanta tus manos a Él y dile: Señor, abre mis ojos, permite verte, Señor. Quiero verte, Señor, y quiero correr a ti con los brazos extendidos, Señor. Traigo mi vida tal cual es para que tú, Señor, me permitas ser a tu semejanza, Jesús. Hoy, Padre, queremos tener un tiempo especial contigo, con tu bendición, Señor. Queremos exaltarte como Rey, como Señor. Pero queremos que tu Espíritu fluya, Señor, en este lugar, Señor, trayendo poder, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo dominio propio, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, hoy tú derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí.